El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque mi palabra no cala en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que le han oído a su Padre. Ellos replicaron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad, que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los textos bíblicos que la Iglesia ha preparado para nosotros hoy, queridos hermanos, en la profecía de Daniel y en este hermoso texto bíblico que acabamos de leer del Evangelio, que es una dura discusión con los fariseos, con los saduceos, con los ancianos, con las autoridades del pueblo, son de mucha incidencia para hoy en este caminar cuaresmal que ya vamos terminando, queridos hermanos, y donde tranquilamente se nos deja claro, queridos hermanos, que es la fidelidad a Dios la que tenemos que buscar por encima de cualquier situación, por encima de cualquier obstáculo. Debemos de buscar esa fidelidad a Dios, ser fieles, dejar la murmuración y dejar de ser infieles con todos los preceptos y los mandatos del Señor y con todo lo que Dios nos ha ido enseñando. En este texto bíblico de la profecía de Daniel, queridos hermanos, vemos pues cómo el rey Nabucodonosor condena a la muerte a Sidrac, Misac y Abdenago, que son unos jóvenes judíos que no van a aceptar, o que ellos se han negado en adorar pues al Dios que Nabucodonosor les ha pedido que adoren, sea un ídolo, y ellos dicen: no lo haremos y solamente vamos a adorar a Dios y no más. Entonces vemos cómo Nabucodonosor había construido, tenía organizado ya un horno para meter allí y generarle la muerte a quienes no estuvieran de acuerdo con él, a quienes por cualquier motivo fueran en contracorriente.
Pues estos jóvenes al rey Nabucodonosor le dicen que ellos no están adorando al ídolo que él había pedido y que por el contrario seguían alabando, adorando y glorificando al Dios de Israel por la mañana, por la tarde y por la noche. Entonces el rey entra en cólera, los manda a traer, los amarra y los mete al horno. Y dice el texto bíblico que encendió el horno 7 veces más fuerte que en ocasiones anteriores. O sea, le metió candela a eso que dio miedo. O sea, se suponía la muerte de los 3 jóvenes. Se suponía la muerte de los 3 jóvenes. Al día siguiente, él se levantó, pues deseoso de ir y encontrar unos jóvenes muertos. Cuando se asoma en el horno, ve que están danzando en el fondo del horno y que no son 3 sino 4. Llama a los súbditos que habían hecho esta labor de amarrarlos y meterlos allá y les pregunta, venga, ¿no los metieron amarrados? Y no eran 3. Yo porque los veo danzando allá y veo 4 y el cuarto tiene figura de ser divino. Y ellos pues no supieron explicar, simplemente le dijeron que eso era lo que habían hecho. Entonces el rey comprendió, Nabucodonosor comprendió que era Dios quien había hecho el milagro y había hecho la obra. Y por esa obra el rey Nabucodonosor cree en Dios y pues libera a los muchachos. Obviamente la liberación había venido de Dios, ya Nabucodonosor no tenía absolutamente más nada que hacer, sino soltarlos, porque pues de todas maneras ya no iba a poder matarlos. Si en el horno no habían muerto, ya no había nada más que hacer con ellos. Entonces, queridos hermanos, ahí en ese texto bíblico es una prefiguración de lo que es para el ser humano la muerte y la resurrección. Que siempre en el momento de la muerte el Señor estará con nosotros y estará luchando por tu alma y por la mía. Obviamente, siempre en todo momento, cuando se va a realizar una buena obra, cuando Dios quiere realizar una obra para sus hijos, inmediatamente surge el mal, aparece Satanás también a tratar de llevarse la obra buena que el Señor está realizando. Y eso va a suceder en el momento de la muerte. Al momento de la muerte aparecerá Dios glorioso, la Santísima Virgen María y los santos, para llevar el alma del difunto a la presencia de Dios. Pero también se van a aparecer las fuerzas del mal, que van a querer arrebatar a como dé lugar el alma de esta persona para arrebatársela a Dios y restarle pues a los hijos de Dios la gracia de poder estar con Él eternamente. Eso es algo que nosotros debemos de tener claro, queridos hermanos, sobre todo ya que vamos terminando este tiempo de cuaresma, de penitencia, de meditación, de oración, de cambio de vida, de transformación. Que a pesar de las dificultades de la vida, siempre gozaremos de la presencia, de la compañía del Señor Jesús. Obviamente, si cada uno de nosotros así lo deseamos. Si nosotros no lo deseamos, Dios no tiene absolutamente nada más que hacer y hace caso omiso y estará con los brazos abiertos como el Padre misericordioso para acogernos inmediatamente nosotros le demos el sí. Recuerden que Él nunca va a violar nuestra libertad y nos deja libres, queridos hermanos.
Si nosotros le pedimos que nos acompañe, que nos dé la gracia, nos la regala con toda seguridad. Si nosotros estamos viviendo en estado de gracia y con una vida sacramental, nos aumenta la gracia y nos acompañará. Pero si nosotros no vivimos una vida sacramental ni en estado de gracia, lo que le estamos diciendo a Dios es: yo no quiero su auxilio. Para absolutamente nada quiero su compañía. Porque son los medios, la vida sacramental, es uno de los medios muy especiales que Dios ha puesto en medio de nosotros para que optemos por la salvación. Y en el texto bíblico del Evangelio de San Juan, queridos hermanos, hay una discusión fuerte del Señor con todos los judíos que ya estaban yéndose en contra del Señor, y a los que se sumaban pues las sectas del tiempo, los saduceos, fariseos, escribas. Y el Señor les explicaba y les hablaba a quienes habían creído en Él. Y les decía unas palabras muy hermosas: si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto es una verdad pronunciada o dicha por el Señor Jesús, salida de su boca. Si nosotros permanecemos y creemos en la palabra de Dios, permanecemos en el Hijo. Si permanecemos en el Hijo, permanecemos en el Padre y gozamos de la gracia del Espíritu Santo. Pero si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios, o sea, en su mensaje, lo más probable es que nosotros no estemos en la verdad, porque solamente la palabra de Dios posee la verdad, porque la verdad es Cristo. Yo soy la verdad, nos lo ha dicho el Señor. Lo que pasa, queridos hermanos, es que ahora el término de verdad se ha relativizado, como todo lo que la sociedad necesita relativizar e irnos metiendo en la cabeza de que eso no es como lo dice la Iglesia, de que eso no es verdad, que la verdad la posee la sociedad y se construye entre todos. Miren qué cosa qué planteamiento más hermoso. No, la verdad la construimos entre todos. Tu verdad, mi verdad, la tuya, la de todos, y nosotros construimos la verdad. Pero no hay verdad absoluta. Sí, queridos hermanos, la verdad absoluta es Cristo Jesús. Es la verdad absoluta, y eso no se puede discutir y no se puede dejar de defender. Entonces, cuando uno coge en un grupo de estos, venga, vamos a construir la verdad de la realidad, de la situación, de no sé qué, entonces comienzan allá, vea, la verdad no existe, porque existe tu verdad, la verdad del hermano, la verdad de la hermana, no sé qué, no sé cuántas. Entonces venga, construyamos la verdad. Entonces uno coge y dice, no, la verdad es Cristo Jesús. Ay, no, sí, pero es que no le metamos religión a esto, es que a esto, no, no vengas pues con tus cosas, porque está incomodando y está señalando la verdad, está ayudando a que no se cometan injusticias contra los hermanos, les desvíen de la fe y la sociedad se siga apoderando de todos nosotros. Eso es una realidad, queridos hermanos. Usted va a la sociedad y en cualquier grupo, llámese como se llame, Junta de Acción Comunal, Comité Cívico, Grupo Pro yo no sé qué, usted va a hablar de que la verdad es Cristo Jesús y ahí mismo comienzan a mirarlo de pies a cabeza, ahí como si usted fuera lo más raro. Claro, hijos,
Lo que pasa es que ya la fe no se defiende, ya la fe no se proclama, ya la fe ni se enseña. La fe no se enseña. Entonces, por eso, quien lo haga se ve raro, pero quien lo haga, se los aseguro, que gozará de toda la gracia, el amor, la bendición, la fuerza de Dios y la fuerza del Espíritu Santo. Y por eso, cuando sienta en el corazón que debe defenderla, hágalo. Y si se tiene que ir de ese grupo, váyase. ¿Para qué se va a quedar ahí si ahí no está la verdad? Venga para acá, para la iglesia, que aquí está la verdad de Cristo Jesús, el Verbo hecho carne, la verdad de la palabra, la verdad de su cuerpo y de su sangre, la verdad de la iglesia, la verdad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por eso el Señor les da duro, durísimo les da. Entonces, ¿ellos qué quieren hacer? Confundir al Señor como lo hace la sociedad, confundiéndolo a uno. Ay, no, es que no te preocupes, no estoy tocando la religión, es solamente esta situacioncita acá. Y entonces así lo van disipando a uno. Entonces uno termina por decir, ah, bueno, listo, si es así, pues. Pero ya nos han ido permeando, queridos hermanos. El mal va avanzando. Él es sigiloso, paso a paso. Recuerden, la más grande estrategia de Satanás es ocultarse y hacerle creer al mundo que no existe. Que no existe. Entonces, todo el mundo, cuando uno defiende la fe y uno dice la verdad que dice la palabra de Dios, que hay infierno y que hay demonio y que existe Satanás, no, si Satanás existiera ya estaría. Pues hijos, esa es la mayor estrategia de él. Hacerle creer a la sociedad y a algunos de los cristianos católicos convencidos y practicantes de que el demonio no existe. Y con eso nos vamos relajando. Así lo mismo querían hacer con el Señor Jesús. Este grupo de personitas que ya se habían alejado de la religión y que querían seguir fortaleciendo su secta. No, no nos vengas con cuentos, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor inmediatamente les dice, vea, si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, harían lo que él hizo, porque Abraham fue un hombre de fe y ustedes no creen en absolutamente nada. Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que él les dijo que hicieran. Si fueran hijos de Abraham, conocerían los textos bíblicos. Y si conocieran los textos bíblicos, me conocerían a mí. ¿Cómo dicen ustedes que son hijos de Abraham? No lo son. Si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Abraham se acogió a Dios. Él no quiso matar a Dios. El profeta de la fe, de la esperanza, el padre de la fe, no se fue contra Dios. Antes, por el contrario, a pesar de la dificultad que le causaba atender el llamado del Señor y coger y organizar toda su familia y todo su pueblo y arrancar, ya dejar la tierra, dejarlo todo por seguir al Señor, demuestra que inmediatamente lo acogió. Un hombre que tenía varios dioses. Abraham era politeísta, queridos hermanos. Y cuando Dios se le revela, él dice, este es el Dios verdadero. Entonces detrás de él me voy. Y se fue firme y decidido. Y ahora vienen estos a decir que ellos son hijos de Abraham y que entonces por ser hijos de Abraham ya están salvados. No, queridos hermanos, no es así.
el Señor Jesús le refuta esos planteamientos y se los demuestra muy especialmente. Es una realidad. Hijos, si uno se acerca al texto bíblico, si uno lee la historia de cualquiera de los patriarcas, Abraham, Moisés, cualquiera de ellos, nosotros, queridos hermanos, conocemos la iglesia, conocemos la historia de la iglesia, la historia de la salvación. Vamos a amar todo el acompañamiento que Dios ha hecho a los patriarcas y por medio de ellos, de generación en generación, hasta nuestros días. Amaríamos la iglesia, seríamos felices en la iglesia y perteneciendo a la iglesia y defendiendo a la iglesia. Como no nos apropiamos de la palabra de Dios, por eso es que llegan las ambivalencias. Nos gustan y nos llaman la atención algunos textos bíblicos y algunos pasajes bíblicos y creemos y nos consideramos totalmente identificados con ellos. Pero en otros decimos, no, eso no puede ser verdad. No, ahí sí la palabra de Dios se equivocó. Ahí sí, Ave María, el que escribió eso sí está en la olla. Hijos, porque no se acomoda a lo que nosotros queremos. Cuando la palabra de Dios es vertical y radical y nos pide verticalidad y radicalidad, inmediatamente nos quitamos de ahí y nos pasamos al otro equipo, al equipo del demonio. Queridos hermanos, tenemos pues que acoger radicalmente el mensaje del Señor Jesús y no dejarnos desviar y amar todo lo que la palabra de Dios nos ha dicho. El mensaje del Señor Jesús es uno solo desde hace 2020 años que nos lo dejó y no se cambia y Él lo dijo y punto, queridos hermanos. Entonces, vamos a continuar, queridos hermanos, teniendo en cuenta que no hemos nacido para la muerte, que a pesar de las dificultades y cuando más nos sentimos ya a punto de fallecer, como los jóvenes en el horno, Dios manda el ángel y estará siempre con nosotros. Recuerden, obviamente, si nosotros clamamos a Dios, si nosotros le damos la autorización a Dios para que haga en nosotros su santa voluntad. Y en el texto bíblico del Evangelio, si permanecemos en la palabra de Dios, seremos de verdad discípulos de Dios. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Esta es la verdad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.